Buenos días a todos. Vamos a hacer el tema que tenemos señalado el día de hoy, que es una práctica sobre neumonía intrahospitalaria. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, el desarrollo del tema, yo prefiero usar toda la pantalla completa para que pueda llegar mejor la diapositiva a ustedes, de tal manera de que ya no los veo. Pero si cada cierto tiempo paro esa forma de presentación y podemos conversar. Si en el transcurso de las diapositivas que se van pasando y se van comentando, alguno de ustedes tuviese alguna duda, o algún comentario que quisieran hacer, simplemente levantan la mano y al momento que pare yo la pantalla completa, al verlos a ustedes voy a ver quiénes quieren participar, bien sea con preguntas, con comentarios, ¿ya? Entonces pueden ir levantando la mano si es que así lo creen conveniente. Perfecto, entonces vamos empezando. Ya, muy bien. A ver, está Diana Wong. Diana, ¿estás? ¿Se me escucha? Sí se Sí, lo doctor. escucha, doctor. Ya, entonces estoy Pero mi preguntando. compañera Diana, todavía no viene, no se conecta, mi ya, compañero. ya, perfecto. Doctor, tiene problemas de internet. ¿Verdad? Ya, está bien, está bien. Kiara Villavicencio, ¿está? Tampoco tiene problemas. Cristal Vera, Presente, doctor. ya, perfecto. Entonces, Cristal, ayúdanos con la lectura de la historia clínica. Sí, doctor. Ectoscopía. Paciente varón de aproximadamente 60 años. Estado general regular. Semisentado. Regular estado general. Regular estado general. Semisentado. Polipneico. Filiación. Varón de 60 años. Profesor primario en colegio estatal, casado, natural y residente de Cañete, grado de instrucción superior, católico, Ya, antecedentes. hasta ahí nomás. A ver, contigo nos quedamos, Cristal, un rato. ¿Algún comentario que quisieras hacer de la ectoscopía y la filiación? ¿Algo que te parece importante o quisieras comentar o me dices, no hay nada especial que comentar? Me gustaría saber si la afiliación fue directa o indirecta y Directa. qué significa NN. Es que en la afiliación empezamos siempre por el nombre del paciente, ¿no es cierto? Ah, Entonces, por razones obvias, en estos casos ya no vamos a mencionar el nombre. Pero en la historia clínica sí vas a tener que ponerlo. Cuando confecciones tu historia clínica tienes que poner el nombre, ¿no? Entonces, ya para las presentaciones no hace falta poner el nombre, pues, ¿no? Entonces se pone N, ¿no? No es que sea desconocido, sino que no estamos poniendo el nombre en este caso. sí, doctor. Creo que también me gustaría saber si entró por emergencia y a qué hora del día entró, o sea, fue ingresado. Ya, muy bien, vamos a llegar a eso. En la ectoscopía, ¿hay algo que te llame la atención? Estado general regular se refiere a que el paciente llegó con algún, bueno, tal vez llegó inconsciente o tal vez llegó somnoliento o Bueno, todas esas cosas son elucubraciones tuyas.
¿no? No sabemos qué es la ectoscopía. Es la primera impresión que tenemos al momento que tenemos al paciente al frente. Puede ser al momento que entra a la consulta, al momento que se presenta emergencia, al momento que tú, estando interna, te acercas a la habitación del paciente para hacer la historia clínica, o es la impresión que tiene cuando entras a pasar la visita. Esa es la ectoscopía, ¿no es cierto? La primera impresión. Entonces, sobre esa primera impresión es lo que te pregunto. ¿Hay algo que te gustaría comentar? A ver, te voy ayudando, te voy ayudando. Tú eres tú eres Cristal, ¿no? Sí, doctor. A ver, Cristal. La ectoscopía, como comentamos, y eso lo saben muy bien ustedes, es la primera impresión que tenemos cuando vemos al paciente. Entonces, si yo entro a la habitación del paciente cuando estoy pasando visita y lo encuentro, por decir, me llama la atención que el paciente está histérico, entonces, Sí. lógico, ya es una primera impresión que tengo y eso me sirve de una orientación, ¿no? Entonces, pienso, este paciente está histérico, por lo tanto, debe tener alguno de los problemas que rápidamente me oriento y digo, la ictericia, me han enseñado a mí que la ictericia puede ser una ictericia prehepática, hepática o posthepática. Entonces, de ahí empiezo ya a orientarme y eso me va a servir mucho para orientar mi interrogatorio y hacer preguntas precisas para definir desde cuándo tiene la ictericia, cómo se presentó, qué características tiene la ictericia prehepática, qué características tiene la ictericia hepática, o qué características tiene la ictericia posthepática. Entonces, es un punto de partida de orientación. No sé si el ejemplo te sirva. Sí, En este doctor. paciente que tú entras y lo encuentras semisentado, polipneico, ¿qué interpretación le darías a esos signos tan importantes? Tal vez que se agota rápido, no, tal vez presenta disnea, no puede respirar bien. Seguro, si estás polipneico es que probablemente pues tenga cierta dificultad respiratoria, ¿no? Ujú. Por eso es lo que te digo, ¿qué interpretación le das? Que el sistema respiratorio debería estar comprometido, ¿no? ¿En qué forma podría estar comprometido? Tú todavía no has conversado con el paciente, simplemente has entrado, buenos días, el paciente, buenos días, doctora, y lo ves que está en una posición semisentado, polipneico. Lo que quiero es que ustedes puedan de cada caso sacar conclusiones, sacar pequeños conocimientos para que en la medida que vayan avanzando, van integrando poco a poco lo que han ido aprendiendo y de tal manera que pasa el capítulo, pasan los siguientes capítulos y ustedes van ganando experiencia, van ganando, van orientando mejor sus casos, van orientando mejor su interrogatorio. Esa es la idea que tengo cuando les pregunto estas cosas. Porque no veo yo de mucha utilidad que se presente un caso y diga, el paciente estuvo semisentado, polipneico y seguimos con la afiliación, seguimos con los antecedentes y seguimos con todo eso. Y cuando de repente no hemos tenido esa orientación básica, elemental de decir, oye, está semisentado, está polipneico. ¿Qué pasará? ¿Tendrá un callo? ¿O de repente tiene un muñeco? ¿O de repente, pues qué sé yo, le duele la muñeca? ¿No? A eso voy. A ver, vamos a continuar a ver. ¿Está Valencia? Sí, doctor. Buenos días. A ver, por favor, ¿puedes intervenir en ese sentido rápidamente para poder ganar tiempo, ¿ya? Eh,
En cuanto a la ectoscopía, sí, como evidentemente es un paciente ya adulto mayor que está en un estado regular. El hecho de que me diga que está semisentado y por el médico me hace pensar de que el problema puede estar tanto en el sistema respiratorio como en el aparato cardiovascular, incluso podría ser hasta una insuficiencia cardíaca, tal vez. Eh, Puede ser EPOC, puede ser una enfermedad que podría estar relacionada con su edad, ¿no? Entonces, a primera impresión ya debería tener en mente que puede ser un problema tanto cardíaco como un problema respiratorio. Ya, muy bien, concreto, muy bien, está muy bien ese enfoque, a eso es lo que voy, ¿ya? Está muy bien el enfoque. Yo entro al paciente, lo veo semisentado, lo veo polipneico, en ese instante pienso, este paciente debe tener un problema respiratorio, pero también podría tener un problema cardiovascular, ¿no? Ya me orienté, ¿no? Es como en el ejemplo de la ictericia que les puse, ¿no? Lo veo ictérico, este paciente tiene ictericia. La ictericia puede ser prehepática, hepática o posthepática, ¿no? A este paciente entro y lo veo con las facies, la apertura bucal disminuida, la piel de la cara acartonada, la nariz muy afilada. Entonces, me orientaré. ¿Qué pensarías en ese último caso, Valencia? Paciente mujer que entra, está sentada en su habitación, no está polipneica, pero en su facie lo ves que tiene una piel acartonada, la apertura vocal muy disminuida, la nariz bien afilada. ¿En qué pensarás? Doctor, disculpe, no lo escuché muy bien porque hubo ruido en mi casa. Es una paciente mujer de aproximadamente 50 años, que en la ectoscopía tú notas que tiene la piel de la cara bien acartonada, la apertura bucal bien disminuida y la nariz bien afilada. ¿En qué pensarías? Tal vez una mujer que esté desnutrida, deshidratada. ¿No han hecho reumatología ustedes? ¿Todavía Ah, no hacen reumato? sí, sí, sí. Ya pues apliquen pues, tus conocimientos, esa es la idea, ¿no? Porque en la medida que tú vas avanzando tus capítulos, tu preocupación no debe ser simplemente sacarte aprobar el capítulo, sino lo más importante debe ser ir acumulando conocimientos de los capítulos para que lo apliques más adelante. Porque cuando nosotros acabemos, ustedes acaben su carrera, están en emergencia, están en los pisos, los pacientes no vienen con un cartel. Es decir, yo soy neumológico, yo soy reumatológico, yo soy cardiológico, ¿no? Entonces, concreto, ¿tendrías alguna idea sobre esta paciente que te estoy poniendo, ese caso hipotético? Sí, podría ser una esclerodermia sistémico. Así es, pues así es, ¿no? Así es. Entonces, por eso la ectoscopía es muy importante, es muy importante. Si tú entras a la habitación del paciente y el paciente está sentado, no está polipneico, no está disneico, no está cianótico, está sentado, pero lo miras buenos días y ves que tiene dedos hipocráticos, tiene dedos en palillo de tambor. ¿En qué pensarás, a ver, Torres? Valeria Torres. Sí, doctor. ¿Escuchaste la pregunta? Valeria, ¿Podría, ¿escuchaste? podría repetirlo, Ya, por mira, favor? yo por mí no tengo problema en repetirlo, sino el problema que tengo es el tiempo que disponemos para las prácticas, ¿no? El tiempo es lo que a mí me traiciona en mis clases. Yo, por mí, podemos estar conversando acá 2 horas, 3 horas. Entonces yo les pido que pongan mucha atención, pues porque en cualquier momento se les llame y se les pregunta, ¿ya? Bien, vamos a avanzar. Entonces, para concretar, si yo veo a un paciente que tiene dedos hipocráticos, inmediatamente tengo que pensar, oye, ¿qué enfermedades producen hipocratismo digital? Puede ser un problema uh, definitivamente respiratorio, que curse con hipoxemia.
O puede ser de repente un problema también de tipo cardíaco, del área de cardiología, ¿no? Entonces, de orientación, los signos ectoscópicos que uno pueda tener. Seguimos avanzando en el caso. Antecedentes fisiológicos: nacido de parto glutoso, desarrollo psicomotor normal, inmunizaciones completas, es heterosexual. General: vivienda de material noble con todos los servicios, dieta variada, vestimenta de acuerdo a la estación, no cría animales domésticos, hábitos nocivos, no fuma, no toma licor ocasionalmente, no consume drogas. Patológicos: eruptivos de la infancia, no hay alergias conocidas, niega tuberculosis, asma, transfusiones sanguíneas, no hay intervenciones quirúrgicas. Epidemiológicos: niega contacto con pacientes con tuberculosis. Familiares: padre hipertenso fallecido por accidente cerebrovascular, madre fallecida desconoce la causa, esposa e hijos, que tiene un hijo, todos sanos. Entonces, en esta parte de los antecedentes fisiológicos generales, léanlo, y acabo de hacerlo yo, y hazme un comentario si realmente vale la pena comentar esta parte. A ver, ¿qué dice Tineo, Carla Tineo? ¿Hay algo importante en estos antecedentes que valga la pena detenernos, hacer más preguntas? No, doctor, no hay. Ya, muy bien. Yo coincido al 100% contigo. No, yo no le veo mayor necesidad de hacer ninguna ampliación. Entonces avanzamos, ¿ya? Enfermedad actual. A ver, les decía yo que en medicina un médico puede dedicarse a determinada especialidad, y ahora no solamente ya es dedicarse a una especialidad, sino la medicina cada vez se va especializando más, que ya tienes que escoger una subespecialidad. En neumología hay subespecialidades, ¿no? En otros países más adelantados hay subespecialidades en cardiología, subespecialidades en neumología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el médico no puede abarcar todo, pues, ¿no? Por eso es lo que les decía, en medicina, en un hospital y en medicina en general va a funcionar a través de las interconsultas dentro de un hospital, a través de las transferencias de una institución a otra institución de mayor envergadura, ¿no? Entonces, por eso es lo que en este caso a este paciente lo estaba atendiendo neumología a pedido del servicio donde se encontraba el paciente. O sea, se atiende interconsulta pedida a neumología. El neumólogo que va al piso es a solicitud de los médicos del piso donde se encontraba el paciente. Y hace su historia. Podrá leer la historia que tienen ahí en el piso, pero no hay nada mejor que uno mismo haga su historia. Entonces encuentra que es un paciente que ingresó al hospital hace 7 días por un cuadro de colelitiasis estudiado en consultorio externo de cirugía, con un estudio preoperatorio completo dentro de límites normales, y hace 4 días le realizaron colecistectomía laparoscópica sin complicaciones quirúrgicas. Entonces, revisado el reporte de la sala de recuperación, ustedes saben que los pacientes, una vez que se operan, pasan a una sala que se llama la sala de recuperación, ¿no? Todo paciente operado pasa a recuperación. En esa sala de recuperación existe personal especializado que les va a estar tomando las funciones vitales cada cierto tiempo, van a estar atentos cómo el paciente va saliendo de la anestesia, cómo se comporta, cómo recupera la conciencia al 100%, sus funciones vitales están estables, y recién después de varias horas ese paciente regresa a su habitación. Esta es la sala de recuperación. Entonces, lógico, si ese paciente ha estado en la sala de recuperación, en la historia clínica va a figurar un reporte. El neumólogo revisa el reporte de la sala de recuperación y encuentra anotado que dice vómito de líquido claro en escasa cantidad.
Eso es todo lo que encuentra en el reporte, porque ya fue hace 4 días que el paciente fue operado, ¿no? Entonces, ante ese hallazgo, el médico le pregunta al paciente, ¿le recuerda, señor, que hubo algún problema en la sala de recuperación? Y el paciente dice, no, doctor, no me acuerdo nada. No, salí de la sala, seguro estaría ahí, ya me di cuenta que ya estaba ya acá en mi cuarto. Hace 3 días, o sea, después de las 24 horas de la operación, presenta fiebre de 38 grados, discreto dolor torácico en la base izquierda y tos seca no exigente. En las últimas 48 horas, la tos se hace exigente con escasa expectoración mucopurulenta densa, continúa con 38 grados de fiebre y aparece dificultad respiratoria. Es lógico, como este paciente se encuentra en una sala de cirugía, los cirujanos hacen una interconsulta en neumología y esa es la forma como el neumólogo llega a atender a este paciente. Muy bien, hasta ese punto de la enfermedad. A ver, quisiera escuchar algunos comentarios. Está Gustavo Suaznavar. Sí, doctor. Buenos días. Hazme el favor, a ver, ¿tienes algún comentario que hacer? Sí, doctor. Mencionan que le hicieron una colecistectomía laparoscópica, pero previamente se le ha negado que ha tenido alguna cirugía, ¿no? Una intervención quirúrgica. A ver, ¿cómo es la última parte? No te entendí. Es que previamente, en los antecedentes, negó alguna intervención quirúrgica, pero Ah, ya, claro. hace 4 días le realizaron una colecistectomía laparoscópica. Claro, esa cirugía es parte de la enfermedad actual, pues, ¿no? Entonces, por eso es lo que al momento de hacer antecedentes patológicos, se le dice, ¿usted ha tenido alguna operación? No, esta actual, anteriormente. Entonces él dice, no, doctor, nunca me operaron. Por eso hemos puesto, no veía antecedente quirúrgico, porque la operación de la colecistectomía forma parte de la enfermedad actual. ¿Eso es lo que querías decirme? Sí, en esa parte sí. Luego me llama la atención lo del vómito de líquido claro, de escasa cantidad. Sí, ya. Probablemente podría ser, ¿no? Una complicación de lo que está en recuperación. Algunos fármacos o probablemente la anestesia le puede haber hecho una complicación hacia el paciente, ¿no? Ya, ya. Entonces, ¿y esto qué importancia tendría? Sobre el vómito claro. Sí, Bueno, probablemente descartar la etiología del vómito, o sea, pudo haber sido por una complicación, pudo haber sido por, como la realizaron la colecistectomía, pudo haberse infectado o porque presenta presenta fiebre y probablemente se haya infectado por la alimentación o por algo, o probablemente por una complicación de la quirúrgica, y bueno, haya tenido náuseas y vomitado, pero por lo que mencionan, además, dice que no se acuerda y no nos puede dar otras características de ese vómito. ya. O sea, tú el problema del vómito quieres asociarlo a que, y la fiebre, probablemente que el paciente pueda tener algún problema de tipo digestivo. ¿Ese es tu enfoque? No, estoy diferenciando de que del vómito claro, estoy pensando que sea complicación probablemente de un fármaco por la anestesia, ¿no? Que por lo que está en sala de recuperación. Pero siempre, eso es importante diferenciarlo que es de la etiología, que es de fármaco, lo que yo pienso sobre alguna otra etiología, por ejemplo, bacteriana por infección, porque también dice que presenta fiebre, ¿no? Después de 3 días de que le realizaron al día siguiente, perdón, que le realizaron la colecistectomía o la intervención quirúrgica. Ya.
Muy bien. A ver, vamos a tratar de encadenar las cosas un poquito mejor, ¿ya? Dice que el paciente ingresa al hospital hace 7 días para ser intervenido. Todos los pacientes que van a ser operados, todos los pacientes que van a ser operados, tienen un estudio, una evaluación preoperatoria, estudio preoperatorio completo. Todos los pacientes que se operan. Ese estudio preoperatorio completo, ¿qué cosa incluye? Incluye una placa de tórax, incluye una evaluación neumológica, incluye una evaluación cardiológica, que da el riesgo quirúrgico cardiológico, va a incluir los análisis básicos, hemoglobina, hematocrito, glucosa, función hepática, función renal, perfil de coagulación, serológicas, ¿no? Todos los pacientes van a pasar por esa evaluación preoperatoria. Si esa evaluación preoperatoria está completo, entonces entra a operarse. Y nos está diciendo acá que el estudio preoperatorio completo estuvo dentro de límites normales, lo cual significa que su placa de tórax no tenía ningún problema y el paciente estaba asintomático desde el punto de vista respiratorio cuando ingresa. Hace 4 días, ¿no? Acá otro dato importantísimo, el paciente ingresa al hospital hace 7 días. Y hace 4 días le realizan la colecistectomía laparoscópica, sin complicaciones quirúrgicas. Entonces, un paciente que desde el punto de vista neumológico no tenía ningún antecedente, ningún problema, entra a operarse y luego pasa a la sala de recuperación y en la sala de recuperación él no se acuerda. El reporte se encuentra que presentó vómito claro en escasa cantidad. Es muy frecuente que los pacientes en el periodo posanestésico, justamente por eso van pues a la sala de recuperación, en el periodo posanestésico puedan presentarse vómitos. Entonces el personal que está en esa sala son un personal especializado, no están al tanto de eso, colocan a los pacientes que ven que pueda estar nauseoso, los colocan en decúbito lateral, para que pueda facilitar la salida del vómito, si es que así hubiese, ¿no? Y parece que presentó el vómito en escasa cantidad, como dice, y bueno, y no hubo mayor trascendencia. Pero 3 días después, o sea, 24 horas después de la operación, el paciente ya presenta fiebre, dolor torácico en base izquierda y tos seca, exigente. Y en las últimas 48 horas, la tos se hace exigente con expectoración mucopurulenta densa, con fiebre y dificultad respiratoria. Más o menos la historia y la secuencia de los eventos está bien claro, ¿no? Y ese es el espíritu de esta historia clínica, el traerles para que pueda fijarse cosas muy sencillas, pero que son de gran utilidad. Recapitulamos, pacientes sin problemas neumológicos, que se hospitaliza hace 7 días para una intervención quirúrgica que es rutinaria, hacer una colecistectomía laparoscópica es una cosa rutinaria en los hospitales. Hace 4 días le hacen esa operación y en la sala de recuperación presenta vómitos, de escasa cantidad. Al día siguiente, o sea, después de 24 horas, hace fiebre, dolor torácico en base izquierda, tos exigente, y en las últimas 48 horas ya hay expectoración densa, sigue la fiebre y aparece dificultad respiratoria. Más o menos esa es la secuencia que está escrita, pero que en esta etapa de estudiantes se necesita pues que se les oriente y se les haga hincapié en cuál es la secuencia de los eventos para que nos podamos orientar más. Celeste, a ver, vamos a ver a un varón, a ver. Jean-Pierre. ¿Está Jean-Pierre? Sí, doctor. ¿Te ha servido esta recapitulación de los eventos para que te puedas orientar? ¿Puedes decirme qué es lo que está sucediendo? Sí, claro. Bueno,
el paciente antes de ingresar a la cirugía, Ya, Jean-Pierre, un momentito. Ya quisiese que por cuestiones de tiempo, que ya no me repitas lo que todo está señalado acá, sino tu comentario concreto, en qué sentido o en qué forma te ha servido para que te puedas orientar. ¿Ya? Ya no repitamos lo que está ahí señalado. ya, está bien, doctor. Bueno, quería comentar que con los exámenes preoperatorios que se les realizaron al paciente y salieron normales, entonces no presentaba algún tipo de alteración, a menos en el sistema respiratorio, ¿no? Y cuando ya días después de la operación presenta síntomas respiratorios, ¿no? Como dolor torácico, tos, que luego de un día, bueno, se convierte en tos productiva, entonces tal vez nos sugiera que el paciente contrajo algún tipo de infección dentro de la sala de operación o tal vez después, en lo cual compromete su sistema respiratorio. Y entonces también reuniendo los datos, ¿no? De fiebre, dolor torácico en el hemisferio izquierdo, TOX que se vuelve productiva y posteriormente disnea, entonces podríamos asociarlo tal vez a un tipo de infección como es la neumonía, y en este caso sería nosocomial, ya que presenta un antecedente de estar hospitalizado, ¿no? De una cirugía. Ya, excelente la forma como lo has interpretado, Jean-Pierre. ¿Ya? Esa es la forma, está muy bien, está muy bien. Por eso es lo que digo, ¿no? Hay que presentar casos relativamente sencillos, casos que sean muy ilustrativos, y el profesor está en la obligación de orientar, ayudar a los alumnos para que pueda hacerse esta forma como Jean-Pierre ha encadenado las cosas y llega a conclusiones que son coherentes, ¿no? Yo soy enemigo de presentar casos muy complejos, muy enredados a los estudiantes. ¿Qué se gana? Que el estudiante siga en su confusión, se confunda más y que el profesor vaya y se luzca haciendo una disquisición minuciosa y llegando al diagnóstico él solo. No se gana mucho, ¿no? No se gana mucho. Casos sencillos, concretos, para que sirvan y reforzar los conceptos. Paciente asintomático desde el punto de vista respiratorio, ingresa al hospital, es sometido a una intervención quirúrgica y 24 horas después de la operación empieza a aparecer fiebre, dolor torácico, tos, esputo purulento y disnea. Conclusión, la que ha hecho Jean-Pierre. Paciente que ha adquirido esta infección en el hospital, porque le entró asintomático respiratorio. Esa es la conclusión, ¿no? Esa es la forma como tienen que orientarse. Entonces, acá remarco otra vez esta parte. Presentó vómito de líquido claro en escasa cantidad, justo en el postoperatorio mientras está en la sala de recuperación. Ese dato es muy importante, porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? El paciente estaba saliendo de la anestesia, estaba recuperando la conciencia. En ese momento presenta vómito. ¿Qué cosa crees que puede haber sucedido en ese momento? Que el paciente no está en total lucidez, sino está saliendo de la anestesia y presenta vómito. Y cuando le preguntamos, señor, ¿qué pasó? Él dice, no me acuerdo, doctor, no me acuerdo. ¿Qué cosa crees que sucedió en ese momento, Leonardo Barrientos? Yo no te estoy diciendo, oye, pasó esto, te estoy diciendo qué cosa pudo haber pasado. A ver, Barrientos, rapidito, que el tiempo nos gana. Sí, doctor, disculpe, no lo escuché bien, la conexión Ya, está baja ya. en mi... Entonces, pasamos donde otro, ¿ya? Ya les vuelvo a repetir, yo les pido y les digo que estén atentos todos porque en cualquier momento se les llama, ¿ya? Si voy a repetir y repetir las cosas, perdemos tiempo y no avanzamos. A ver, ¿qué dice Consuelo Carvajal? Tampoco está, ¿no? ¿Ha venido Consuelo?
porque esta niña falta permanentemente. ¿Estás presente, Consuelo? No está presente. Sí estoy, ¿Estás doctor, presente? sino que No. estaba fallando mi audio. ¿Por qué no contestas, Consuelo? Lo que pasa es que no cargaba mi audio. A ver, ¿qué dice Samuel Chirinos? Concreto, ¿qué cosa crees que puede haber pasado? Sí, doctor. Tal vez pudiera ser esto, porque si está en una operación, puede ser que el paciente estuviera entubado y a la hora de respirar tuvo algún tipo de reflejo a la hora de cuando ya no tenía esto. Estás elucubrando. Las cosas están clarísimas. El paciente lo operan y pasa a la sala de recuperación, y ahí, estando en la sala de recuperación, presenta vómitos de líquido claro en escasa cantidad. Tú estás elucubrando que sigue con un tubo endotraqueal y no sé qué otras cosas más. Por eso es lo que tenemos. Yo suelo escuchar y ver las grabaciones de sus clases y de las actividades que hacen. Y los felicito porque veo que trabajan bastante, pero veo pues que ese trabajo se circunscribe a un grupo pequeño de estudiantes, ¿no? Que tienen que preparar las diapositivas, les dan 5 minutos y empiezan a presentar las diapositivas a la carrera, rapidísimo, como suele presentarse las cosas en un congreso. El que entiende, entiende, y el que no entiende, mala suerte, ¿no? Entonces, es importante, pero no creo que sea la mejor forma de fijar los conceptos, ¿ya? Entonces, voy a dejar esta parte que dice que presentó vómito de líquido claro escaso, para seguir avanzando el caso, y más adelante retomamos ese punto. Funciones biológicas sin importancia, salvo que el sueño estaba interrumpido por la tos y la disnea. El examen físico. Funciones vitales: presión 120/70, frecuencia cardíaca 110 por minuto, frecuencia respiratoria 26 por minuto, temperatura 38 grados. Paciente en posición semisentado, disneico, no hay aleteo nasal ni cianosis. Cuello, no se palpan adenopatías, no hay ingurgitación yugular. Y en el examen del tórax encontramos a la inspección hay tiraje supraesternal y supraclavicular. Tenía 26 respiraciones por minuto. Hay tirajes supraesternal y supraclavicular. A la palpación hay amplexación disminuida en la base del hemitórax izquierdo, con vibraciones aumentadas en la cara lateral del hemitórax izquierdo. Hay matidez a ese nivel y hay presencia de crepitantes a ese nivel. En el cardiovascular, aparte de la taquicardia de 110 por minuto, no hay nada especial. Y en el abdomen, que había que examinar muy cuidadosamente porque era un paciente que habían operado 4 días atrás, ¿no? Entonces encontramos que los puntos de la sutura de abordaje laparoscópico sin signos de inflamación, un abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos presentes, no había visceromegalia, ¿no? Entonces esto, lógicamente, los cirujanos habrán sido los que pues más preocupados han estado ante la fiebre de este paciente, ¿no? Y lo primero que seguro descartaron era de que no vaya a ser una complicación postoperatoria. Y ante esa certeza de que el problema de la operación no era el punto de partida de la fiebre del paciente ni de la disnea, hacen la consulta a neumología. Muy bien, ahí tenemos los datos del examen separados en rectángulos para que nos sirvan de orientación, nos sirvan de discusión, y poco a poco vayamos avanzando, ¿no? Entonces, regresamos donde ustedes. A ver.
Regresamos donde ustedes. A ver, ¿qué dice Fabricio Félix? Fabricio Félix, ¿estás presente? Sí, doctor. A ver, tu comentario concreto, pero que sea sustancioso. ¿Ya? Cuando intervenimos, y en eso, como les repito, escucho yo las grabaciones de las clases, las actividades que tienen con sus diversos profesores, hay gran trabajo por parte de ustedes, pero muchas veces ese trabajo va cargado de muchos comentarios que no necesariamente se saca conclusiones. Anoche, por ejemplo, escuchaba que habían tenido un caso en el que tenía poca información y que ustedes tenían que hacer preguntas. Y había 100.000 preguntas, 100.000 preguntas sobre un caso, ¿no? Entonces podría ser esto, pero también podría ser lo otro, no sabemos esto, nos hubiera gustado saber esto, tal cosa, cual cosa, y bueno, vamos a circunscribirnos al caso actual en que las cosas están clarísimas, puestas en blanco y negro y señaladas por rectángulos. ¿Cuál es tu conclusión, Fabricio, de perdón, ¿a quién he llamado? ¿Tu nombre es? Sí, Renzo Félix. Ah, ya. A ver, ¿cuál es tu conclusión, Renzo, sobre este examen físico? Bueno, puedo determinar que el paciente estaría presentando un síndrome de condensación, ¿no? Muy bien, perfecto. Es una respuesta concreta, válida, está presentando un síndrome de condensación. ¿En qué lado? En este caso sería en la parte izquierda, el pulmón izquierdo. Hemitórax izquierdo. Hay un síndrome de condensación en el hemitórax izquierdo. Muy bien. Y estos hallazgos del examen son coincidentes con los datos de la anamnesis de la enfermedad actual, coinciden. Hay una concordancia entre las molestias que tuvo el paciente con lo que estás encontrando en el examen. Claro, propiamente la disnea que estaba presentando y que se encontraba polipneico el paciente. Ya, pero te digo, en general, tú me dices, hay un síndrome de consolidación que está perfecto. Te pregunto, ese síndrome de consolidación que encuentras en el examen, ¿va de la mano con las molestias que tuvo el paciente? ¿Los hallazgos son coherentes con las manifestaciones que tuvo el paciente? En este caso, no, doctor. ¿Por qué? Porque, bueno, el paciente se podría solamente atribuir por lo que sería disnea, ¿no? Porque el paciente no ha presentado otras características que se puedan atribuir, como quizás astenia o en otros casos tos, ¿no? A ver, te invito a leer ¿cómo se llama? La enfermedad actual. Contestas muy bien una cosa y otra cosa la echas a perder. A ver, ¿qué dice ahí? Hace 3 días, después de 24 horas de la operación, presenta fiebre, discreto dolor torácico en base izquierda, tos seca, exigente, y en las últimas 48 horas se hace con expectoración mucopurulenta densa, con fiebre y aparece dificultad respiratoria. ¿Esas manifestaciones no son concordantes con los hallazgos físicos que has encontrado? Sí lo son. Sí, pues, claro que lo son. Pues entonces tú no me puedes decir, no, ahí faltó astenia, faltó malestar general, ¿no? Si tú encontraras un síndrome de derrame pleural, y tú dices, oye, le estoy encontrando un síndrome de derrame pleural, pero sus manifestaciones, a ver, ahí son coincidentes. Y ves las manifestaciones del paciente, dice que presentó dolor pleurítico en la base izquierda, luego tenía fiebre, luego en los siguientes días aparece disnea,
un poco de tos seca, pero básicamente es la disnea lo que la molesta, y en el examen encuentras un síndrome de derrame pleural, hay coincidencia total, pues, ¿no?, entre síntomas y los signos que estás encontrando. En este caso hay una coincidencia total. Paciente que no tiene ningún antecedente respiratorio, después de la operación presenta fiebre, dolor torácico en la base izquierda, tos, luego se hace mucopurulenta esa expectoración, sigue la fiebre y aparece dificultad respiratoria. Totalmente coincidente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, es lo que tenemos que aprender, interpretar los síntomas, interpretar los signos del examen físico, ver si hay coincidencia, y eso nos da seguridad para seguir avanzando en el caso. ¿Se aclaró con eso las dudas que tenías? Sí, doctor, gracias. Bien, entonces seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Entonces ya debemos plantear diagnósticos, pues, ¿no? Ya hemos encontrado manifestaciones clínicas compatibles con un problema parenquimal. Estamos encontrando al examen físico un síndrome de condensación coincidente con las manifestaciones clínicas. Ya podemos plantear diagnósticos. Entonces, si ya estamos en esa condición, a ver qué diagnóstico plantearías. Sebastián Díaz. Sí, es cierto, presente. Bueno, con lo que hemos conversado, podría estar pensando que el paciente está cursando con una posible neumonía. Entonces, está muy bien, es una posible neumonía, pero amplía un poco más porque tenemos situaciones concretas en este paciente. ¿Qué tipo de neumonía sería? Bueno, en este caso, por lo ya comentado que es un paciente que se está quedando internado en el hospital y está posoperatorio, sería una, digamos, intrahospitalaria, ¿no? Podría ser dada por un agente intrahospitalario. Ya, entonces sería una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Ven ustedes, pues, que el caso es sumamente simple, ¿no? Sumamente simple, y siempre debemos empezar por las cosas simples, y luego vas avanzando a situaciones un poco más complejas, ¿no? Entonces, en este caso no había ninguna dificultad en plantear una neumonía intrahospitalaria en un paciente posoperado. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho que para esta etapa en que estamos aprendiendo, para poder acercarnos a un diagnóstico, debemos hacer nuestra lista de síntomas, nuestra lista de signos y plantear síndromes. Nosotros ya lo hemos hecho. Ya hemos mencionado los síntomas que tiene el paciente, ya hemos mencionado los signos que hemos encontrado, incluso ya hemos mencionado el síndrome de condensación basal izquierda. Muy bien. Entonces acá está lo que, para el recuerdo, por qué se caracteriza un síndrome de condensación pulmonar. Ya no me voy a detener porque ayer también hemos comentado ya esta diapositiva en el paciente que tenía una neumonía adquirida en la comunidad. Avanzamos y nuestros diagnósticos será pues una neumonía nosocomial. Neumonía nosocomial. ¿Y qué otro diagnóstico tenemos que poner? Que es obvio, que es evidente en este paciente, ¿no? Aparte de la neumonía, es un paciente que se encuentra posoperado de colecistectomía laparoscópica del tercer día, ¿no? Es un diagnóstico obvio, evidente. Bien, ya tenemos ya los diagnósticos, entonces, ¿a qué parte de la historia clínica entraríamos? A ver, Garreazo, Marcelo Garreazo. Sí, doctor, ¿me escuchas? ¿Estás, Marcelo? Sí, doctor. Estás, a ver, ¿a qué parte ya de la historia clínica entraríamos? Bueno, si ya tenemos el diagnóstico, sería el tratamiento, doctor. Al tratamiento, muy bien.
A ver, Marcelo, esta vez sí te voy a hablar un poquito más, en forma más contundente. ¿Tú has hecho tu curso de semiología, Marcelo? Sí, ¿Has doctor, hecho tu curso de semiología? ¿Sí? tengo la ¿Lo probaste? conexión un ¿Ah? poco, lo escucho un poco Marcelo, entrecortado, doctor. te Tengo la escuchas conexión un poco. entrecortado. Yo te escucho bien claro. Te daba que una vez que hemos planteado el diagnóstico en el paciente, te vuelvo a preguntar, ¿qué parte de la historia clínica tendríamos que hacer en este momento? Te estoy preguntando nuevamente, ¿qué parte de la historia clínica ya nos toca hacer? Bueno, sí, doctor, mencioné si es un diagnóstico definitivo, claro, pero se tendría que hacer también el plan de trabajo para confirmar el diagnóstico, ¿no? Si son posibles Sí, diagnósticos. pues, claro, claro, pues, claro que sí, pues, Marcelo. No me digas si es diagnóstico definitivo. ¿Estamos en la parte de diagnóstico definitivo o estamos en el punto de planteamiento diagnósticos? Entonces, conteste lo que se te pregunta, ¿no? Y a estas alturas, la parte semiológica, ya la confección de una historia clínica, ya debemos tener todos bien claro cuáles son los pasos a seguir. Entonces, en este momento nos toca ya hacer el plan de trabajo. Nos toca hacer el plan de trabajo. Muy bien. A ver, seguimos contigo, Marcelo. ¿Cuál es el concepto que tienes de plan de trabajo? Sí, doctor. Bueno, el plan de trabajo consiste justamente en los exámenes de laboratorio, exámenes como imágenes y quizá también procedimientos, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Está muy bien, ¿ah? El plan de trabajo son los exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos. ¿Para qué se hace eso? Para confirmar la sospecha del diagnóstico, doctor. Muy bien, para confirmar el diagnóstico que se está planteando. Muy bien. Esos exámenes que pueden ser laboratorio, imágenes y procedimientos, ¿cómo se dividen para poder hacer mejor las cosas, orientarnos mejor, equivocarnos menos? ¿Cómo se dividen esos exámenes? Eh, bueno, sí, doctor. Uno sería el diagnóstico y para el manejo, ¿no? En el caso del diagnóstico sería para orientarnos, ¿no? Bien, entonces veo que esta es la tercera sesión en la cual les estoy hablando sobre el plan de trabajo y todavía no logro que ustedes puedan tener el concepto claro, preciso de cómo se hace un plan de trabajo. Todavía hay dificultades, por lo menos en Marcelo veo que todavía hay dificultades. A ver, vamos a pasar donde Lisette Mamani. ¿Estás presente, Lisette? Sí, aquí A ver, estoy. ¿cómo se dividen esos exámenes del plan de trabajo? Ya. Bueno, para tener una manera ordenada tenemos que ir desde los exámenes urgentes, si es que el paciente está entrando en emergencia, los exámenes urgentes, luego también vendrían las pruebas diagnósticas y ya para poder realizar posteriormente, ya el paciente ya estable, podríamos pedir exámenes para el manejo. Muy bien, estas son las formas de dividir el plan de trabajo. Pueden ser laboratorio, imágenes o procedimientos. Exámenes urgentes que se solicitan cuando el paciente está en una situación de emergencia, en una situación que yo necesito inmediatamente saber, aclarar tal o cual punto, porque el aclararlo en ese momento me va a permitir también tomar decisiones en ese momento. Los exámenes con fines diagnósticos, como su nombre señala, pueden ser laboratorio, pueden ser imágenes o pueden ser procedimientos para que me digan, oye, sí tiene el diagnóstico que se está planteando o estamos descartando este otro diagnóstico. Y los exámenes de manejo que van a servir para dar un marco de seguridad al paciente con una serie de exámenes para que nosotros podamos utilizar los medicamentos con un margen de seguridad o someter a los pacientes a procedimientos dentro de un margen de seguridad. Muy bien, Lisette. Lisette Mamani, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, muy bien.
Entonces, avanzamos. Entonces, acá nosotros vamos a hacer ya algunos recuerdos teóricos sobre las neumonía nosocomial. Entonces, decimos que las neumonías nosocomial va a ser las neumonías que se presenta 48 o 48 horas o más después del ingreso al hospital. Este paciente, esa neumonía que lo presentó fue lógicamente después de las 48 horas, ¿no? También está la neumonía asociada a ventilador, que en este caso voy a obviar los comentarios porque es un paciente que no está conectado a un ventilador. La neumonía nosocomial no estuvo presente antes del ingreso, como en el caso del paciente. Estas dos situaciones perfectamente se dan en el paciente que estamos comentando. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, la neumonía nosocomial tiene dos subgrupos, ¿no? Dos subgrupos, que ya ustedes lo dominan muy bien, porque estuve escuchando las exposiciones que hicieron el día de ayer en sus prácticas de medicina. Entonces, la neumonía que se presenta hasta los 4 días de que ha ingresado el paciente al hospital. Y las neumonías que se presentan después del 5º día de hospitalización. Es bien importante hacer esta diferenciación, porque las neumonías que se presentan hasta el 4º día de hospitalización van a tener un buen pronóstico. ¿Y por qué van a tener buen pronóstico? Porque están producidos por gérmenes sensibles. Gérmenes sensibles que en la gran mayoría de los casos son gérmenes que están en la comunidad. ¿Cuáles son esos gérmenes que se tienen en la comunidad? Va a la cabeza el neumococo, el Haemophilus influenza, algunos el estafilometicilino sensible y algunos gram negativos como los que están señalados acá. Entonces es por eso que decimos que estas neumonías tienen buen pronóstico. Tienen buen pronóstico porque están producidos por gérmenes extrahospitalarios, básicamente, y son sensibles a los antibióticos. Mientras que las neumonías intrahospitalarias que se presentan después del 5º día de hospitalización, ya la situación cambia en ellos. Son neumonías que tienen un pronóstico, un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque son producidos por gérmenes básicamente resistentes. ¿Y por qué son resistentes? Porque son gérmenes intrahospitalarios los que están produciendo este problema. Entonces, ¿cuáles son esos gérmenes intrahospitalarios? Van a ser básicamente los gérmenes gram negativos, MD multidrogo resistentes. Y entre ellas está la pseudomonas, la klebsiella, el Escherichia coli, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, pero el meticilino resistente. Entonces, ven ustedes que este concepto teórico es fundamental cuando estamos frente a un paciente con una neumonía intrahospitalaria. Es una neumonía que se presenta en los 4 primeros días de hospitalización. Es una neumonía que se presenta después del 5º día de hospitalización. Trascendental hacer esa aclaración, porque el primero tiene buen pronóstico porque es producido por gérmenes mayormente sensibles, mientras que las neumonías que se presentan después del 5º día de hospitalización, el pronóstico cambia radicalmente porque están involucrados gérmenes resistentes intrahospitalarios. Esto es lo que debemos recalcar a los alumnos. Esto es lo que estamos en la obligación de aprender. Esto es lo que debemos sacar como conclusión cuando acabe su rotación de neumología, ¿no? Entonces, si estamos ante tal importancia, le preguntaré, voy a preguntarle acá a Wong. Diana Wong, ¿estás presente? Sí, doctor. Hola. A ver, Diana Wong, dime,
¿Nuestro paciente en cuál de las categorías estaría incluido? Mm, el paciente presentó la neumonía después de los 5 días que estaba hospitalizado. Ya, ¿cuántos días ya tenía hospitalizado? Era de mal pronóstico porque llevaba como No, 7 no, días hospitalizados ya. te estoy preguntando, ¿cuántos días ya tenía hospitalizado? 7 días. 7 días, lógico. Entonces a este paciente entra a operarse y se opera recién al 4.º día que estuvo hospitalizado, se opera. Y al día siguiente de la operación empieza a presentar estos problemas. Entonces diremos pues que es un paciente que está incluido ¿en qué grupo? En este segundo grupo, ¿no es cierto? En este segundo grupo de acá, ¿no? Entonces es fundamental. Si ya has aclarado esa situación, entonces tú dirás, oye, deben ser gérmenes resistentes intrahospitalarios. Ya la situación cambia, el pronóstico, porque son gérmenes generalmente multidrogo resistentes, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que sacamos. Por eso hacemos la historia clínica minuciosa, llevado a la línea del tiempo para saber qué eventos se van presentando, ¿no? Porque eso tiene sustento teórico. Muy bien, avanzamos. Entonces, ¿cuál es el concepto de los bacilos gram negativos MDR, multidrogo resistentes? Son bacilos gram negativos causantes de neumonía intrahospitalaria o neumonía asociada a ventilador, que son resistentes a por lo menos 2 o más antibióticos usados para estos casos, ¿no? Entonces, es importante saber esa definición, ¿no? Resistentes a por lo menos 2 o más antibióticos que se usen en estos casos. Y serán bacilos gram negativos pan-resistentes, aquellos que son resistentes a todos los antibióticos que se usen en estos casos. ¿Qué antibióticos se usan? Cefalosporinas de 4ª generación, cefalosporinas de 3ª generación, imipenem, meropenem, piperazolina, tozobactam, ciprofloxacino, levofloxacino. Entonces, imaginan ustedes tener una neumonía por alguno de estos gérmenes pan resistentes, que la teoría nos dice que son resistentes a todos estos antibióticos que se usan, ¿no? Entonces, la situación bien grave, ¿no? Bien grave. Muy bien, avanzamos. Entonces, en cuanto a la patogenia, ayer hablaron ustedes, muy bien hablaron, con bonitas diapositivas, sino la velocidad con que exponían, nomás a mí también me dejaban mareado. Me quedaba mareado por la velocidad con que exponían, ¿no? Entonces, si yo me sentía mareado, no sé cómo se sentirían sus demás compañeros que los estaban escuchando. Bien, en cuanto a la patogenia, la colonización por la flora normal, ¿cuál es la flora normal? Estreptococos, estafilo, hemófilos, influenza. O patógenos hospitalarios, los patógenos hospitalarios son bacilos gram negativos o estafilo resistente, preceden al desarrollo de la neumonía. Ese es el concepto fundamental que tienen ustedes que tener. La colonización, ya sea por la flora normal o por patógenos hospitalarios, preceden al desarrollo de la neumonía. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa se produce? Una colonización. Luego de producir la colonización, se va a producir la neumonía. Los gérmenes presentes en la orofaringe y estructuras contiguas van a colonizar las secreciones bronquiales después que el paciente sea intubado. ¿Esta situación en qué caso se presentará? Se presentará pues en las neumonías asociadas a ventilador, porque para que puedan poner a un paciente a un ventilador hay que ponerle un tubo endotraqueal. Por eso se llama intubación endotraqueal.
Al momento que le pasan el tubo endotraqueal, están arrastrando estos gérmenes que están colonizando la cavidad orofaringea y llevando los gérmenes por debajo de las cuerdas vocales. ¿Fue el caso de nuestro paciente? Este caso no fue. ¿Por qué? Porque el paciente fue sometido a una colecistectomía por vía laparoscópica. Y generalmente en esos casos no usan intubación endotraqueal. No usan intubación endotraqueal. Entonces, dime. Doctor, tengo una duda. Bueno, tiene que ver con la clasificación que mencionó antes de los días en que se presentaba la neumonía para ver la gravedad. Me parece que Claro era que sí. cuando no era un germen, o bueno, cuando era un germen sensible, que era de 0 a 4 días de lo que duraba el cuadro. Sí. El paciente ya tenía 7 días en el hospital, pero los síntomas aparecieron hace 3 días. ¿No podría entrar en esa categoría? Pero tienes que tener en cuenta, los síntomas aparecen. ¿En qué momento me dices? Los síntomas aparecen 24 horas después de la operación. Ya, O sea, ya tiene 3 días. ¿Cuántos días ya tenía en ese momento? Al momento de la operación tenía 4 días. Y al día siguiente, al quinto día, aparecen las molestias. Claro, y de ahí al quinto, sexto, séptimo son 3 días. Ya, y entonces, ¿qué nos dice la diapositiva anterior? Todo esto lo hago para que se aclare tus dudas, ¿ah? Nos mencionaba que de 0 a 4 días se mantiene, claro. De 0 a 4 días, cuando los síntomas aparecen, se presenta la neumonía de 0 a 4 días, son por gérmenes sensibles. Y cuando aparece después del quinto día, por gérmenes resistentes. ¿En qué momento aparece la neumonía en el paciente? Aparece en el quinto, pero es que no me queda claro porque como usted mencionó, como acaba de mencionar hace rato, utilizaron la laparoscópica y es más, aquí creo que tiene importancia la idea de que el paciente ha vomitado, porque lo que yo estaba pensando era de que en ese vómito que mencionó la historia clínica era que pudo haberse aspirado y pudo haber contraído una neumonía así en ese momento. Porque después... Lógico, pero por supuesto que sí. Yo estuve al inicio insistiendo en esa pregunta y no se tuvo ninguna respuesta por parte de ustedes. Por eso dije, voy a dejar esto en suspenso para más adelante regresar. Y tú estás regresando a ese punto, te agradezco, pero ya iba a llegar a ese punto, ¿no? De la importancia que tienen los vómitos en la sala de recuperación. Para concluir tu duda que tienes, ¿tú estás peleando por un día, que si es 4 días o 5 días? Sí, para mí es un germen sensible, porque el momento en que pudo haber contraído esa neumonía, de ahí en adelante estaría dentro del rango. Ya, muy bien. Entonces te dejo con esa idea que para ti son 4 días, para mí son 5 días, y yo estoy en la obligación de pensar en gérmenes resistentes, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces seguimos en cuanto a la patogenia. El ingreso a los pulmones ocurre por varias vías, ¿no? Y dentro de esas vías, por varias vías. Dentro de esas dentro de esas posibilidades va a ser la microaspiración de secreciones orofaringeas colonizadas por bacterias patógenas. Este va a ser la principal forma como los gérmenes llegan al pulmón, por microaspiraciones de secreciones orofaringeas colonizadas por bacterias patógenas. Si es una neumonía que se presenta en los 4 primeros días, esos gérmenes van a ser gérmenes probablemente sensibles. Pero si se presenta la neumonía
al quinto día o más, o después del quinto día, definitivamente va a ser por gérmenes multiresistentes. El paciente que estamos discutiendo, y esto regreso para el alumno que tenía sus dudas, ¿me haces recordar tu nombre, el que tenía las dudas del 4 o 5 días? Marco. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, fíjate, el paciente tenía ¿cuántos días en el hospital? Tenía 7 días. 7 días tenía, Marco. Entonces, ¿por qué tu duda de que si son 4 días? No estamos hablando, lo que de repente tú estás enfocando y dices, oye, sus manifestaciones son entre el cuarto o quinto día, y eso te lleva a una duda. Entiendo tu duda, pero debes pensar cuántos días tiene hospitalizado el paciente. Tiene 7 días, entonces en 7 días definitivamente ya la flora microbiana, la colonización cambió en este paciente. Ya no son los gérmenes sensibles, ya está colonizado por gérmenes resistentes. Eso es lo que quisiera que entiendas. ¿Se aclara en alguna forma tu duda, Marco? ¿O Sí, todavía persiste? sí, Ya. un poco. Ya, un poco. Entonces ya con el tiempo te vas a ir animando por un poco más, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué otra forma de ingreso a los pulmones tiene? Otra forma de ingreso es mediante la aspiración de contenido gastroesofágico. Y acá llegamos, ¿hay esa posibilidad en este paciente? ¿Existe, Marco, esa posibilidad en este paciente de que el contenido gastroesofágico haya llegado al parénquima pulmonar? Sí existe. Por supuesto, por eso es lo que les insistía desde el primer momento, y tú nos has hecho recordar la importancia que tiene esos vómitos que tuvo el paciente en la sala de recuperación. Aspiración de contenido gastroesofágico. Entonces, en todo paciente que tenga neumonía, bien sea neumonía comunitaria o bien sea neumonía intrahospitalaria, cuando hagamos nuestra historia clínica, debemos insistir en preguntar al paciente si ha habido náuseas y vómitos los días precedentes. Porque si ha habido náuseas y vómitos, uno está en la obligación de sospechar una neumonía por aspiración de contenido gastroesofágico, ¿no? Y si no lo ha habido, en la historia clínica también se pone. No hay historia de náuseas ni vómitos previos a este evento. O sea, siempre hay que poner el dato positivo o el dato negativo. En este paciente había el dato positivo. Entonces surge esa posibilidad de que el paciente no se haya aspirado secreciones orofaringeas que ya estaban colonizadas por gérmenes gram negativos resistentes, sino pudo haber sido por aspiración de contenido gastroesofágico. Y las neumonías aspirativas ya cambian el concepto del germen causante. Generalmente los gérmenes van a ser gérmenes anaerobios. ¿Qué otra forma pueden llegar los gérmenes al parénquima pulmonar? Por inhalación de aerosoles infectados. Diseminación hematógena a partir de focos distantes, que no es el caso de nuestro paciente. No tenía un foco de infección distante. Podíamos pensar y decir, oye, pudo haberse infectado la zona operatoria del paciente. Sí, es cierto, pudo haberse infectado la zona operatoria del paciente. Y de esa zona por vía sanguínea llegó la infección al parénquima pulmonar. Es una posibilidad. Pero había manifestaciones que nos haga pensar que había una infección intraabdominal. No. La evaluación por los cirujanos decía, no, la operación, la zona operatoria no hay problema. Nosotros nos cercioramos, era un abdomen blando, depresible, no doloroso, los puntos de la sutura, los puntos de ingreso del aparato laparoscópico estaban normales. Entonces, esta diseminación hematógena a partir de focos de infección distante la podemos descartar. Otra forma que pueden llegar los gérmenes es por inoculación directa a la vía aérea del paciente intubado por el personal de la UCI. ¿Es la situación de nuestro paciente? No.
Entonces nos quedamos en que probablemente el mecanismo, la forma como ingresaron los gérmenes a este paciente fue por microaspiraciones de secreciones orofaringeas colonizadas por bacterias patógenas, o la otra posibilidad es de que puede haberse tratado de una aspiración de contenido gastroesofágico. Esas dos serían las situaciones aplicables al paciente que estamos discutiendo. Es por eso que les insisto, los conceptos teóricos hay que tenerlos bien claros como tenemos en esta diapositiva. Y esos conceptos teóricos tratar de aplicarlos a casos concretos que estemos viendo, o sea, pacientes que estemos atendiendo o casos clínicos que estemos discutiendo. Entonces acá, en esta secuencia de eventos predominantes induciendo neumonía, les vuelvo a repetir, anoche que escuchaba la grabación de la presentación de ustedes, muy bien, las diapositivas muy bonitas, pero iban a una velocidad de 100 por hora, Dios mío, ¿no? Entonces, estas cosas hay que hacerlas con calma cuando estamos en la etapa de aprendizaje, ¿no? Y creo que ustedes están en esa etapa de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son la sucesión de eventos que se da? Primero se da una colonización orofaringea. Ya hemos dicho cómo cambia la flora mediante la colonización orofaringea. Se produce la aspiración orofaringea. Los gérmenes llegan a nivel de parénquima pulmonar y se produce la neumonía. Este es el principal mecanismo como los gérmenes llegan al pulmón. Esa colonización orofaringea va a verse comprometida de acuerdo al número de días que el paciente esté hospitalizado. Si el paciente está en los 4 primeros días de hospitalización, el paciente mantiene su colonización por gérmenes sensibles. Pero a partir del 5.º día de hospitalización, ya esa colonización varió. Se produce una colonización por gérmenes gram negativos intrahospitalarios resistentes. El primer concepto. Esa colonización orofaringea se va a ver favorecida. Por eso es lo que acá en esta diapositiva se señala estas flechitas. Estas flechitas indican que se ve favorecida la colonización. ¿Por qué eventos o por qué situaciones? Por el uso de antibióticos. Se ve favorecida por malnutrición. En nuestro paciente, ¿estaba recibiendo antibióticos? No. ¿El paciente era un malnutrido? No. ¿Estaba intubado? No. La presencia de sonda nasogástrica favorece también. ¿Tenía sonda nasogástrica? No. Las enfermedades pulmonares primarias van a favorecer la colonización. ¿El paciente tenía? No. El uso de antiácidos y bloqueadores H2 favorecen la colonización. ¿El paciente estaba recibiendo esto? No. La hipoxemia o enfermedades subyacentes favorecen la colonización. ¿Era el caso de nuestro paciente? No. Entonces diremos que no había ningún factor que favorezca la colonización, pero sin embargo esa colonización se da por el número de días que está hospitalizado. Se produce la aspiración orofaringea y qué situaciones van a favorecer esa aspiración orofaringea. La condición que va a favorecer la aspiración orofaringea, y en esto recalco, va a ser esta situación. ¿No? Coma, fallo del reflejo turígeno. ¿El paciente estuvo en coma? No estuvo en coma, pero estuvo bajo los efectos de la anestesia. O sea, decimos que había compromiso de conciencia, consecuencia del efecto anestésico que necesitaba el paciente. Entonces, cuando se compromete el estado de conciencia en menos o en más, ¿qué cosa es lo que va a suceder? Que el reflejo toxígeno se va a ver afectado. Y al verse afectado el reflejo toxígeno,
puede producirse una aspiración, facilita la aspiración. Esa situación se dio en nuestro paciente que estamos discutiendo. ¿Qué me dice Isabel Castillo? Sí, doctor. ¿Cómo así se dio? Porque como estaba estaba como sedado, entonces es por eso que tenía un compromiso y, bueno, tenía un compromiso de la conciencia y falló su reflejo de oxígeno. ¿Por qué tenía compromiso de conciencia? Por anestesia, por la anestesia postoperatoria. Lógico, estaba saliendo del estado anestésico. Estaba saliendo del estado anestésico, se estaba despertando. O sea, había compromiso de conciencia por efecto de la anestesia. Y si había compromiso del estado de conciencia, su reflejo de oxígeno estaba disminuido. Y si ese paciente presenta náuseas, presenta vómitos, ¿qué posibilidad se presenta? Sí, una microaspiración. Se presenta la posibilidad de que se aspire, pues, de que se aspire. Y no necesariamente una microaspiración, puede ser una aspiración importante, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la intensidad del vómito. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del grado de conciencia en que esté el paciente. ¿Dependiendo de qué? De cuán comprometido o abolido está el reflejo de oxígeno. Ese paciente, cuando se le preguntó, ¿usted recuerda, señora, haber vomitado? ¿Qué cosa dijo? Dijo que no se acordaba. Entonces, ¿cómo crees que estaba su estado de conciencia? Bueno, estaba alterado, estaba suprimido. Lógico, ¿no? ¿Y cómo crees que estaría su reflejo de oxígeno en ese momento? También suprimido. Así es, ¿no? Así es. Entonces, repito y me canso, son estos casos sencillos, estos casos muy elementales que nos sirven para fijar los conceptos teóricos. En este paciente puede haberse dado doble mecanismo, la aspiración de la colonización orofaringea, ¿no? O puede haberse dado también la aspiración de contenido gastroesofágico, ¿no? Entonces, la presencia de una sonda nasogástrica favorece la aspiración. La presencia de un tubo endotraqueal, igual. Uso de hipnóticos, narcóticos, neurolépticos, igual. En este paciente no le dieron ninguno de estos, pero sí recibió un anestésico porque tuvo que ser operado. Muy bien, es la forma como llegan entonces al pulmón los gérmenes y se produce la neumonía. Y esta neumonía va a sufrir las consecuencias de ¿qué? Dependiendo del inóculo. ¿Qué cosa es el inóculo? La cantidad de aspiración que llega al pulmón. Dependerá de la virulencia bacteriana. ¿Está llegando gérmenes sensibles o están llegando gérmenes resistentes? Dependerá del estado inmunológico del paciente. O el paciente tiene alguna enfermedad de fondo que va a disminuir su estado inmunológico. En el caso de este paciente, no tenía ningún factor de riesgo para suprimir su sistema inmunológico. Entonces, esa es la secuencia que se da, ¿no? Y esta secuencia hay que tenerla permanentemente bien grabado y entenderla para poder aplicar en todos nuestros pacientes. Avanzamos. En cuanto a la microbiología, ¿no? Ya a los gérmenes que se van a producir, las neumonías intrahospitalarias. Habrá, y acá lo han dicho también ustedes, y lo conocen en su clase teórica, una predominancia de gérmenes gram negativos. Va a haber predominancia de gérmenes gram negativos, entre ellos la Escherichia coli, la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, esta Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Esta Pseudomonas aeruginosa. ¿No? Entonces hay una predominancia de gérmenes gram negativos. También va a haber gérmenes gram positivos, por supuesto, pero ya en menor cantidad, en menor proporción. Entre ellos el Staphylococcus aureus y el Streptococcus. Virus y hongos
como señala la diapositiva, son poco frecuentes y más esto se da en pacientes que estén inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, ¿no? Entonces nos quedamos nosotros con estas dos situaciones fundamentales. Habrán gérmenes gram positivos y gram negativos, pero con la salvedad de que hay predominancia de gérmenes gram negativos en las neumonías intrahospitalarias. Bien, entonces ya debemos plantear nuestro plan de trabajo con esos conceptos que ya hemos tenido, ¿no? Entonces vamos avanzando un poquito más rápido. Ya saben ustedes qué cosa es un plan de trabajo, ya saben cómo se divide en exámenes urgentes, en exámenes con fines diagnósticos y exámenes con fines de manejo, ¿no? Repitiendo por enésima vez que el plan de trabajo son los exámenes de laboratorio, imágenes y procedimientos que se hacen con la finalidad de establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? Establecer el diagnóstico definitivo. Estos exámenes se dividen en exámenes urgentes, diagnósticos y de manejo. Bien, entonces vamos a seguir avanzando y vamos a aplicar estos conceptos de plan de trabajo en el paciente que estamos discutiendo. ¿Cuál era nuestro diagnóstico? Nuestro diagnóstico era una neumonía intrahospitalaria. Muy bien. Entonces, ¿qué exámenes urgentes debemos pedir en este paciente? ¿Qué exámenes son urgentes en este paciente? Entonces, acá vamos señalando una placa de tórax posterior y lateral izquierda, por supuesto, era un examen urgente que tienes que pedir, ¿no? ¿Qué otro examen urgente tenemos que pedir? El paciente estaba disneico, polipneico. Nuestra duda era, ¿necesitará oxígeno? ¿No necesitará oxígeno? ¿Estará en insuficiencia respiratoria? ¿Cómo voy a despejar esas dudas? Pidiéndole un AGA, análisis de gases arteriales. Nosotros sabemos que ese paciente estaba con fiebre, ¿no? Entonces, oye, debe estar infectado. Debo saber cómo está su numeración y fórmula. Entonces, es un examen urgente. Estos resultados vamos a verlos de inmediato. De inmediato vamos a verlos, ¿no? Entonces, veremos la placa de tórax, los gases en sangre y el hemograma. Acá, insisto, en que debemos siempre pedir una radiografía posterior, anterior y lateral, ¿ya? Pedir siempre la lateral, porque en muchos casos nos cometemos ese error en pedir solamente una placa en posterior anterior y no lateral. ¿Por qué? Porque en determinado momento la placa en lateral nos ayuda a aclarar las imágenes, nos va a ayudar para tomar decisiones fundamentalmente cuando se necesita una broncofibroscopía, porque la placa lateral nos va a decir si la lesión es anterior, es posterior. La placa posterior anterior, ya hemos dicho qué es lo que nos ofrece. Nos dice, oye, la lesión está en el pulmón izquierdo o en el pulmón derecho. Ah, está en el derecho, muy bien. O está en el izquierdo, muy bien. Está en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. Pero la placa en lateral nos da si la lesión es anterior o es posterior. Muy bien, esos son los exámenes urgentes. Los exámenes con fines diagnósticos. Entonces, en exámenes con fines diagnósticos decimos, oye, voy a pedir todo lo que se puede solicitar en laboratorio. Muy bien, entonces voy a solicitarle hemograma, hemoglobina, numeración y fórmula. Perfecto. ¿Qué más voy a pedirle? Voy a pedirle 2 hemocultivos, porque eso es tengo que mandar sangre al laboratorio. En el esputo voy a pedir gram y cultivo con antibiograma. Perfecto, para encontrar el germen. Y hemos dicho que cuando acá en el Perú todo paciente con una neumonía, bien sea neumonía comunitaria, bien sea neumonía nosocomial, estamos en la obligación de descartar que sea por tuberculosis, ¿no? Entonces, esto
probablemente no lo van a encontrar en los textos. Pero, repito, estamos en el Perú y debemos en toda neumonía descartar que sea una neumonía tuberculosa. Por eso le pedimos PK directo. En imágenes, ¿qué exámenes con fines diagnósticos voy a pedir en imágenes? Una placa de tórax, que también ya la había solicitado como urgente. Entonces, pero les he dicho muchas veces, de los exámenes urgentes que se pide también tienen el carácter de ser diagnósticos. Perfecto, tu placa de tórax. Si la placa de tórax no fuera suficientemente informativa, pasaré al siguiente paso, que sería una tomografía computarizada. Y en cuanto a procedimientos, ¿qué procedimiento diagnóstico le deberé pedir al paciente? Puede ser una broncoscopía. Por eso es lo que lo pongo en azul, con puntos suspensivos, broncoscopía. O sea, no voy a pedir inmediatamente, sino dependerá de la situación para que en algún momento pida una broncofibroscopía. Ya dijimos que cuando estábamos hablando, por ejemplo, de tuberculosis pulmonar, si los exámenes de PK en esputo eran negativos, ¿qué procedimiento teníamos que hacer? Broncofibroscopía. En las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿había necesidad de hacer broncofibroscopía? No en todos los casos, sino en los casos en los que haya una mala evolución. Igualito en este caso de las neumonías intrahospitalarias, la broncoscopía se hará dependiendo cuál es la evolución del paciente. Si el paciente evoluciona bien, perfecto. Si el paciente no evoluciona bien, habrá que hacer una broncofibroscopía como parte del plan de trabajo. Y los exámenes de manejo, ya sabemos para qué sirven. Tenemos que hacer su función hepática, ¿no? Pidiendo proteínas totales, fraccionadas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, su función renal, urea, creatinina, ¿no? ¿Esto nos va a dar el diagnóstico? Por supuesto que no, por supuesto que no, pero nos va a servir fundamentalmente al momento que nosotros estemos planteando ya el tratamiento. Este paciente va a tener que recibir antibióticos. Entonces diremos, ¿cómo está su función hepática? Normal. ¿Su función renal? Normal. Entonces utilizamos los antibióticos con un marco de seguridad y con la certeza de que no le vamos a hacer daño. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos antibióticos están en relación directa a la función renal. Por ejemplo, los aminoglucósidos, las cefalosporinas, ¿no? La vancomicina. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente la función renal. Muchos antibióticos se metabolizan en el hígado, como los macrólidos. Entonces, por eso se pide su función hepática y su función renal como exámenes de manejo. Bien, esta es la forma de hacer un plan de trabajo coherente, un plan de trabajo que ha seguido una sistematización, un patrón de trabajo, ¿no? Y no disparado así ¿no? Hemoglobina, después pasa glucosa, una tomografía también, ¿qué más? Grupo RH, ¿no? Esa no es forma de hacer plan de trabajo. Bien. Entonces, resultado de los exámenes solicitados. La placa de tórax era un examen urgente, entonces había que verlo inmediatamente. Ya lo vamos a ver. Habíamos pedido gases en sangre arterial, eso se ve al momento. Entonces, ¿qué encontramos en los gases en sangre arterial? Encontramos que tiene una saturación de oxígeno de 89%. La saturación está disminuida. Está disminuida. Y los análisis de gases en sangre arterial con aire ambiental tenía una presión arterial de oxígeno de 60, una presión arterial de CO2 de 35 y un bicarbonato de 28. ¿Qué es lo que había concretamente en los gases en sangre arterial? Había una hipoxemia, una presión arterial de oxígeno de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, la vez anterior hicimos neumonía, comentábamos también que era muy importante hacer el PAFI. ¿Y qué cosa es el PAFI?
El PAFI es la relación que hay entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Muy fácil de hacerlo, ¿no? Ya tenemos la presión arterial de oxígeno, que es 70, dividiremos 70 sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es aire ambiental 0,21, y nos dará un cociente. A ver, por favor, delegado del grupo, ayúdame con esa división, 70 sobre 0,21. Le habíamos pedido su hemoglobina, hematocrito, 14 gramos. Habíamos visto que tiene una leucocitosis de 10.000 con neutrófilos y 75 y 6 bastones. ¿Cuántos hay en la relación? 333. 333. ¿Podríamos decir que es un criterio de severidad, delegado, con 333? No, doctor. No, por supuesto que no. ¿No es cierto? ¿Cuál era el límite que decíamos? ¿Cómo debía salir el PAFI? Menor de 250. Así es, así es. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cosas pequeñas, pero que están al alcance de nosotros y debemos aplicarlo? No debe quedar en la teoría, no debe quedar en la diapositiva, no debe quedar en la pregunta de examen, no debe quedar, uy, me saqué 18 en neumología, ya sé neumología, saqué 19 en cardiología, ya sé cardiología. Sino utilizar los conocimientos esos permanentemente para que se vayan fijando y vas a ver cómo vas progresando gradualmente, ¿no? Se tomaron 2 muestras para hemocultivo y se envió aspirado traqueal para estudios de gram, cultivo y antibiogramas. Y se tomó muestras de sangre para el examen de manejo, ¿no? Entonces, estos son ya los resultados de los exámenes que habíamos solicitado. Avanzamos. Esta es la placa de tórax, ¿no? Fue tomada como urgente y hay que verlo como urgente inmediatamente. Entonces, vemos nosotros acá en esta placa de tórax, si nosotros comparamos, siempre debemos comparar zonas simétricas, ¿ya? Esa es la mejor forma. ¿Dónde está la lesión? La lesión está en la mitad inferior de este campo pulmonar del lado izquierdo. Entonces, compáralo, pues, con la mitad inferior del campo pulmonar del lado derecho. Y vas a decir, oye, ¿son iguales? Definitivamente no. Una diferencia totalmente marcada. Vemos que hay una opacidad de borde totalmente irregular con presencia de broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Son estos puntitos negros que se ven acá, ¿no? Que son los bronquios que están ocupados por aire dentro de un parénquima condensado. Hay un borramiento del borde de la silueta cardíaca, ¿no? Entonces, decimos, es una imagen evidentemente de compromiso parenquimal. Y el diagnóstico de este paciente era una neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo estaría su placa de tórax que tuvo el paciente para entrar a operarse? Definitivamente tenía una placa de tórax normal, porque si no, no hubiera entrado a operarse. Esa placa de tórax la podemos buscar y la podemos ver y comparar con esta placa y vamos a ver los cambios tan rotundos que se está dando en este hemitórax izquierdo, con síntomas que son compatibles con una neumonía, con hallazgos del examen físico compatible con una neumonía, o una imagen radiológica compatible con neumonía, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer las discusiones, simples, razonadas, encadenadas, ¿no? Bien. A ver, pasamos a la tomografía de tórax. Antes de pasar a la tomografía de tórax, a ver, quisiera escuchar un comentario de parte de Isabel Castillo. ¿Qué comentario me harías en cuanto a la placa de tórax? ¿Algún comentario te merece? Respecto a la placa. Sí. Bueno. ¿Cometimos algún error? ¿Cometimos algún descuido?
Solamente se mostró la imagen del anteroposterior, pero no del lateral. Entonces, ¿tú crees que yo me estoy escondiendo la imagen en lateral? No, probablemente no se pidió. Así es, probablemente no se pidió. Y si no se pidió, tremendo error. ¿Ya? Si no se pidió, tremendo error. Debió haberse pedido una placa en lateral. Este paciente estaba en una situación crítica que no se podía mover de la cama. No. Ahora tenemos casos pues que el paciente está muy delicado y no le vamos a poder sacar una placa en lateral. En esos casos se entiende, ¿no? Pero en este paciente pudo haberse y debió haberse hecho una placa en lateral izquierdo. Los errores también hay que mencionarlos. Mencionamos los errores, ¿para qué? Para aprender y para no repetir esos errores, pues. Bien, este paciente se hizo una tomografía computarizada y ven ustedes la imagen de la tomografía computarizada. Igualito nos está repitiendo y nos está confirmando que efectivamente hay un compromiso, ¿no? Acá, un compromiso neumónico, ¿no? Un compromiso neumónico acá en la base izquierda. Entonces, había confirmación radiológica, había confirmación tomográfica. Muy bien. Debemos iniciar tratamiento de la neumonía nosocomial. Lógico, ya tenemos la confirmación, ya tenemos los exámenes de laboratorio básicos, había una leucocitosis con desviación izquierda, había una gasometría arterial con una hipoxemia importante, sin llegar a insuficiencia respiratoria, por supuesto, había que dar un tratamiento de soporte con oxigenoterapia, y ya estábamos en condiciones de establecer el tratamiento para la neumonía nosocomial. Muy bien, avanzamos. Entonces, acá hay una diapositiva que rescaté de su clase teórica, creo que se llaman las neumonías verdaderas, creo que no, algo así por el estilo. Voy a saltar el comentario por falta de tiempo. En el tratamiento, entonces, principios fundamentales del tratamiento. Esto es general. El tratamiento debe ser adecuado y temprano. Fundamental, adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para impedir el desarrollo de resistencia bacteriana. Son conceptos generales, ¿no? El tratamiento siempre es empírico. El tratamiento inicial siempre es empírico y busca cubrir el 90% de los patógenos potenciales, basándonos ¿en qué? En los datos clínicos, en la gravedad del paciente, el uso previo de antibióticos, el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico. Repito, el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico. La duración previa de la ventilación, si es que se da el caso. Factores de riesgo para patógenos específicos, si es que se da el caso. La prevalencia de patógenos, ¿qué significa eso? En un hospital hay diversas áreas y en cada área hay una prevalencia de gérmenes. En el servicio de neumología habrá una prevalencia de gérmenes. En el servicio de la unidad de cuidados intensivos será diferente, ¿no? En la sala de recuperación será diferente. A eso se llama prevalencia de patógenos. Y patrones de resistencia natural y propios de la UCI o del hospital, ¿no? Entonces hay que basarnos en cada uno de estos ítems para poder establecer el tratamiento empírico que cubre el 90% de las posibilidades que se está planteando. Grupo A, con alto riesgo de infección por patógenos multiresistentes. En este grupo se van a incluir pacientes con alguna de estas condiciones. Que hayan permanecido
más de 4 días en la unidad de cuidados intensivos o más de 5 días en el hospital. Esta condición se cumplía en nuestro paciente. Más de 5 días en el hospital. Que hayan recibido antibióticos durante más de 24 horas en los últimos 15 días. Eso no se daba en nuestro paciente. Y algunas situaciones como situaciones concretas para pensar en determinado germen, que tampoco se daba en nuestro paciente. Entonces acá en este caso, ¿cómo podíamos sintetizar? ¿No? Entonces era un paciente que había permanecido más de 4 días en el hospital. Y esa era la condición que había que tomar en cuenta para pensar que pertenecía al grupo de alto riesgo de infecciones por patógenos multiresistentes. El tratamiento empírico busca cubrir el 90%. Cuando se conozca el patógeno, el esquema debe modificarse según la sensibilidad. Y la elección final estará orientada por los resultados de los antibiogramas y disponibilidad de los distintos antibióticos según sus costos y las restricciones de acceso de cada institución. Los microorganismos multiresistentes requieren especial atención en el momento de seleccionar el antibiótico, ¿no? Muy bien, todos son conceptos teóricos que hay que tenerlos presentes para el momento de escoger ese tratamiento antibiótico inicial empírico. Entonces, en este caso, en estos pacientes que dice pacientes con alto riesgo de infección por patógenos multiresistentes, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que ese grupo tiene patógenos diana. ¿Qué significa patógenos diana? Patógenos diana significa los gérmenes que probablemente pueden causar neumonía en ese grupo. Y los gérmenes que podrían causar neumonía a nuestro paciente está la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter, la Stenotrophomonas, enterobacterias multiresistentes o estafilococo meticilino resistente. Estos son los patógenos diana. Estos son los patógenos que debemos pensar que pudieran estar causando el problema a este paciente. Entonces, en base a estos probables patógenos, tendremos que escoger el antibiótico en forma empírica. Entonces, acá tenemos que los bacilos gram negativos multidrogos resistentes, ¿no? que estarían involucrados en este paciente, podrían ser alguno de estos. Podría ser utilizar una piperacilina tazobactam, usar una cefalosporina de 4ª generación, utilizar ceftazidime, si es que estamos sospechando o confirmamos que es por Pseudomonas, de acuerdo a la evolución, escoger imipenem, meropenem, astronam, cualquiera de estas alternativas, pero agregándole un aminoglucósido o una quinolona. Eso es lo que nos dice la teoría. Entonces nosotros ya estas indicaciones teóricas las llevamos al paciente y tendremos que escoger un antibiótico, ¿no? Entonces, cualquiera de esas alternativas podían haber sido útiles en este paciente. Acá están las dosis que se van a usar. Y acá hacemos ya nuestra indicación definitiva del paciente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Se indica desde la posición del paciente. El paciente estaba disneico, estaba polipneico, entonces hay que indicar una posición semisentada. El paciente no tenía náuseas, vómitos, podía tener su dieta completa. Había que darle líquidos a voluntad. Y el antibiótico que podíamos escoger, de acuerdo a las diapositivas que hemos pasado, nos decidimos por darle cefepime 2 gramos endovenoso cada 8 horas. ¿No? Cefepime 2 gramos endovenoso cada 8 horas. Y eso pasarlo por Volutrol a un promedio de 80 centímetros cúbicos en solución salina. Darle un fluidificante
facilitar la eliminación de las secreciones, fluidificando las secreciones. Por eso se le indicó acetilcisteína. El paciente estaba con fiebre, habría que dejarle un antipirético condicional a temperatura mayor de 38 grados. El paciente, sus gases en sangre arterial nos decía que tenía una hipoxemia importante. Entonces podíamos utilizar el oxígeno por cánula binasal a 5 litros por minuto. Su control de temperatura cada 8 horas, su control de funciones vitales y lógicamente lo poníamos en balance hídrico de este paciente para tener un mejor control, ¿no? Entonces, estas fueron las indicaciones. ¿Cómo escogimos el cefepime? Un tratamiento antibiótico empírico basado en los patógenos diana. Muy bien, esa sería la presentación de este caso, la discusión de este caso. Si tienen alguna pregunta, podemos comentarlo, o algún comentario adicional que quisieran ustedes hacer. A ver, ¿qué dice Gustavo? Sí, doctor. ¿Cuándo podría yo administrarle oxígeno, ¿no? O ventilación mecánica a un paciente con relación al PAFI? Ya, entonces, es una pregunta muy buena que haces. Te voy a adelantar algo muy simple porque también es un tema que me toca desarrollar a mí la próxima semana. Pero rápidamente te puedo adelantar, ¿ya? Para que nosotros estemos pensando en ventilación mecánica, la primera condición que se va a dar es, primero, que ese paciente esté en insuficiencia respiratoria. Primera condición. Segunda condición, que el tratamiento de la insuficiencia respiratoria mediante la oxigenoterapia no esté dando buenos resultados. Entonces decimos, oye, ya la administración de oxígeno no es suficiente para corregir la insuficiencia respiratoria, entonces ya uno está pensando en la ventilación mecánica, ¿ya? Esa es una forma. En cuanto al PAFI, que también muy bien lo señalas, cuando el PAFI nos señala menos de 300, ya estamos hablando de injuria pulmonar. Y cuando el PAFI nos señala 200 o menos, estamos hablando ya de síndrome de distrés respiratorio agudo, lo cual es una situación grave. Entonces, ese PAFI debemos estar, por eso es lo que la teoría nos decía. ¿Cuándo es un criterio para considerar una neumonía severa? ¿Y cuál era la cifra que ponían del PAFI, Gustavo? Perdón, ¿quién ha preguntado? 250. Gustavo, 250, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando tú tienes un PAFI que ya está por debajo de 3, hablando de un paciente con injuria pulmonar, entonces seguro que ya tú dices, oye, este paciente, ya con ese PAFI el paciente está muy delicado, yo debo estar atento porque en cualquier momento ya puede necesitar ventilación mecánica. Con eso contesto parcialmente tu pregunta, porque tenemos un tema de insuficiencia respiratoria que lo vamos a tratar con bastante detalle y seguro que ahí se va a aclarar más tus dudas. ¿Alguna pregunta más? A ver, Gustavo, ¿se aclaró en algo tus dudas? Sí, doctor. Gracias. Ya, ¿alguna pregunta más? Bien, no hay ninguna pregunta, ningún comentario. Estamos terminando a la hora correcta. Entonces, creo que damos por finalizada esta clase, la presentación de este caso clínico. Espero que les haya servido. Muy bien, voy a cortar ya la grabación.